Buenos días a todos y a todas. Llevamos casi 2 meses de confinamiento por la cuestión del COVID-19, de modo que seguimos usando estos medios, los vídeos y todo lo que se nos ocurre para poder seguir siendo iglesia a pesar de las circunstancias que nos rodean. De modo que os voy a pedir que en esta ocasión aprovechemos precisamente este medio, que es un vídeo grabado, para hacer algo a lo largo de él. Yo os voy a hacer alguna que otra pregunta, no muchas, quizá un par de ellas. Y cuando lo haga me gustaría que pausarais el vídeo, que en familia debatieseis o reflexionaseis sobre la pregunta y luego continuar viéndolo. Los que estéis solos, por la razón que sea, pues lo que podéis hacer, yo os animo a ello, es que pauséis ahora mismo el vídeo, no me voy a enterar de todas formas y tampoco me molesta, y busquéis un lápiz, un papel para apuntar lo que podéis reflexionar cuando os haga la pregunta. Aparte de aprovechar este medio de esta forma, ahora sí que os voy a hacer la pregunta de inicio, algo que tengo por costumbre, lo de preguntar cosas así nada más empezar. La pregunta es la siguiente: ¿qué tal va vuestro inglés en estos 2 meses? O los hobbies que teníais pendientes ahí en un cajoncito que nunca teníais tiempo para realizarlos. ¿Qué tal todos esos libros que os encantaba pensar algún día los podré leer? ¿Ya los habéis leído? ¿Ya habéis tenido todo el tiempo del mundo? Cuando empezó este confinamiento, más o menos no, fue el 15 de marzo, fue un sábado, si no me fallan los cálculos, las agendas volaron por los aires, a excepción de aquellos que estén trabajando en lo que se llaman tareas o trabajos fundamentales. Muchos nos vimos confinados en casa y haciendo teletrabajo. Entonces uno pensaba al principio que tendría la oportunidad de poder hacer con un poco más de tranquilidad todas aquellas cosas que normalmente siempre dejamos para cuando se pueda. Hay un cajoncito que dice, cuando se pueda, lo haré. Pues hemos podido. Bueno, ¿y qué tal? ¿Bien? Me parece que la respuesta en un porcentaje bastante alto será que no. Yo tenía calculado, bueno, hay muchos libros que tengo por leer. No ha sido así. Entonces, cuando uno cae en la cuenta de esto, no deja de haber una cierta decepción. Y vamos a hablar precisamente de esto, de la decepción. La palabra decepción viene del latín deceptio, deceptionis, que significa engaño, y que deriva de decipere, coger de improviso, sorprender, engañar. Bueno, pues esto es la decepción. Decepción es precisamente eso, ser engañado, de alguna forma, de alguna manera. Muy bien, la pregunta sería esta. Para que alguien se decepcione, tiene que haber antes un elemento imprescindible, un elemento muy importante, sin el cual después no puede haber decepción: la expectativa. Etimológicamente hablando, la palabra expectativa está formada con raíces latinas y significa esperanza de que ocurra algo. Y tiene un prefijo ex, que significa hacia afuera, y un expectare, que es contemplar, ver o mirar detalladamente. ¿Y todo esto a qué viene? Fijaros, he hablado con varios hermanos, varias personas, hermanos y amigos, y hemos llegado un poco a esta conclusión. Cuando nuestras agendas parecían liberarse al menos un poco más respecto de lo que suele ser habitual, que siempre vamos corriendo con un montón de responsabilidades y tareas, la idea era, podré pasar más tiempo leyendo la palabra del Señor y orando y teniendo más tiempo de intimidad con Él. Y cuando nos damos cuenta de que eso no ha sido así, no ha sucedido, entonces es cuando nos encaja la ficha de que esto que siempre nos decimos, es que no tengo tanto tiempo para el Señor, es que tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas tareas, en realidad es una excusa. Porque en estas semanas de confinamiento, ¿cuántas veces hemos ganado tiempo para estar en intimidad con el Señor, en su presencia? Es cierto que el confinamiento no son unas vacaciones todo pagado, en el sentido de que tenemos 24 horas libres al día. No.
Las horas están mucho más ocupadas de lo que nos imaginábamos al principio. Pero tampoco es que estén tan llenas y los horarios sean tan rígidos como cuando estamos en nuestras tareas, incluso en el mero hecho de buscar trabajo. Nos ocupan muchas horas de nuestro día. Ahora no es así. Y sin embargo, no se ha dado esa situación un poco idílica, con lo cual la deducción es bien fácil. Me suelo excusar con circunstancias externas cuando en realidad lo que no funciona bien, lo que realmente es el impedimento para que yo tenga un tiempo de intimidad, de cercanía para con el Señor, soy yo. Eso es una decepción. Entonces, cuando esto nos llega, es cuando hay que empezar a reflexionar. Y es todo esto lo que ha traído la pequeña reflexión, el pequeño pensamiento que quiero compartir con vosotros. Estaba pensando en qué parte de la Biblia hay una decepción, del tipo que sea, algo que refleje lo que es la decepción. Y seguramente a vosotros os ocurre más de 4, pero hay una escena donde la decepción es tremenda, es incluso dura y muy amarga. La tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Son unos pocos versículos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: «No sé de qué me hablas». Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez él lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro que tú también eres uno de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. No hace falta poner mucho en contexto este pasaje que es tan conocido. Se le llama la negación de Pedro. De modo que aquí viene la primera pregunta, donde os voy a pedir que cuando lo acabe pongáis en pausa el vídeo y durante 2 o 3 minutos, entre vosotros o escribiéndolo en una libreta, intentéis dar respuesta a lo que os voy a decir. En este pasaje, ¿qué es, en qué consiste esa gran decepción? Espero que el debate y la reflexión hayan sido fructíferos. Vamos a ver, ¿os acordáis qué es el paso imprescindible para que alguien se sienta decepcionado? La expectativa. La expectativa es algo necesario para que exista la decepción. Sin embargo, como bien sabéis, Jesús no tenía ninguna expectativa. Jesús sabía lo que iba a suceder. En el capítulo 26 del mismo Evangelio, cuando Jesús anuncia que le va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y efectivamente así es. De modo que Jesús no tenía ninguna expectativa. Sabía muy bien lo que iba a hacer. Lo sabía mejor que el propio Pedro. La persona decepcionada no es Jesús. La persona decepcionada es Pedro. Decepcionada consigo mismo. Hay varios tipos de decepciones. Una de ellas es la decepción de los otros. Cuando otra persona puede ser un amigo de toda la vida, alguien a quien amamos o alguien a quien admiramos. Cualquier persona nos puede decepcionar. No estoy diciendo que todas la vayan a hacer, pero cuando sucede es doloroso. Pero la forma más amarga de decepción es aquella en la que nos decepcionamos a nosotros mismos, porque tenemos unas expectativas sobre nosotros mismos que de pronto vemos que no se cumplen. Y esto es lo que Pedro está sufriendo. Llora amargamente. Él estaba convencido de que sería capaz de ir a la muerte,
de acompañar en cualquier destino que tuviera su maestro, al que tanto quería. Pero no fue así, no fue capaz. Y entonces esa expectativa se vio rota en mil pedazos y Pedro se decepcionó consigo mismo. No vamos a analizar en profundidad, tampoco hay tiempo, pero la idea no es analizar en profundidad este texto con todas las implicaciones que tiene, que son muchas. En lo que me quiero centrar es en la actitud de Jesús en esta situación y en lo que viene después. No vamos a leerlo ahora porque no hay tiempo, pero recordéis muy bien lo que sucede un poquito después, al final del Evangelio de Juan, cuando Jesús ya ha resucitado y Pedro y otros compañeros están en una barca. De pronto ven a Jesús en la orilla y Pedro se tira nadando para llegar hasta él. El Señor Jesús, a este Pedro que, a pesar de su, vamos a llamarlo así con respeto, bravuconería, yo moriré por ti, a pesar de que eso se quedó en agua de borrajas, a pesar de que lo negó 3 veces y además cada vez con más intensidad, lanzando juramentos, improperios, pues a pesar de todo eso, el Señor Jesús le encomienda el cuidado del rebaño. Sí, a Pedro, a ese que hablaba mucho y luego no hizo lo que tenía pensado hacer. De modo que ante esa decepción que Pedro sufre consigo mismo, el Señor Jesús lo que hace es dar otra oportunidad. Jesús le encomienda el cuidado del rebaño, de las ovejas. El Señor siempre nos va a dar oportunidad. Conoce muy bien cómo somos, mejor que nosotros mismos. Y yo aquí rescataría una frase que dijo Rubén en el último mensaje. A veces miramos más a las bendiciones que al que da las bendiciones. Pues bien, a veces nos miramos más a nosotros mismos, que somos los enviados, que al que nos envía. Y a lo largo de la Biblia hay muchísimas situaciones donde las personas a las que Dios encomienda alguna tarea del tipo que sea, se sienten poca cosa, indignas, pero Dios les dice que es que no eres tú, es que el que te envía soy yo. Y ejemplos de personas que sin merecerlo de alguna forma o sin ser realmente capaces en términos humanos, son enviadas sin embargo por Dios. En la Biblia tenemos no pocas, pero yo voy a sacar un versículo de la historia de Saúl. Saúl, que ya empezó a dar señales de tener un carácter con algunas fallas importantes, cuando siendo un joven, en el momento en el que Samuel, delante de todo el pueblo, lo va a mostrar como el elegido, el ungido de Dios, el primer rey de Israel, este está escondido, lo encuentran escondido. Más adelante, hay un momento donde Samuel le llama la atención, ya con dureza, y le dice algo que es tan importante como interesante. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. En la versión que voy a leer, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Fijaros el análisis que hace Samuel de este rey Saúl. Aunque te tengas en poca estima, era rey y era un hombre pues muy alto, de muy buen parecer. O sea, tenía un porte regio, pero Samuel sabía que se tenía a sí mismo pues en poca estima. Pero lo que le dice Samuel es que eso no importa. Si te estimas más o te estimas menos es secundario. Lo que importa es que Dios a ti te ha puesto por rey de Israel. C.S. Lewis, en uno de sus libros, decía que cuando Dios nos somete a alguna prueba, no es para conocer de qué pasta estamos hechos. Él ya lo sabe. Es para que nosotros sepamos de qué pasta estamos hechos. Lo que quiero destacar es que, a pesar del error, del fallo y del pecado, Dios restaura, Dios perdona y Dios ama.
Bueno, pues llega el momento de una segunda pregunta que me gustaría que hablaseis entre vosotros. La pregunta es la siguiente. En Lucas dice que Jesús miró a Pedro. ¿Qué creéis que transmitía esta mirada? Sabemos que esto es algo especulativo, el texto no lo indica, pero tratad de imaginar, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta que Jesús no estaba siendo decepcionado por Pedro. Cuando le miró, ¿cómo le miró? En más de una ocasión llegaremos a la conclusión de Pedro, que no amamos al Señor Jesús tanto como pensábamos. A veces tomaremos decisiones que son contrarias a su voluntad y a lo que Él quiere para nuestras vidas. Si somos hijos e hijas suyos, esto producirá lo que produjo en Pedro, tristeza. Hay un texto de Pablo en Corintios que nos habla de que esta tristeza en concreto tiene un sentido, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. En resumen, lo que en la segunda epístola de Corintios está diciendo Pablo con este texto es que cuando, por lo que sea, erramos y fallamos a Dios, esa tristeza que produce en nosotros nos lleva hacia la salvación, es decir, hacia el acercamiento a Dios, hacia ser mejores discípulos de Él. La tristeza que produce el mundo nos lleva hacia atrás, nos hunde, nos sentimos a lo mejor miserables. Dios no quiere que nos sintamos miserables. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores y que le necesitamos. Eso es lo principal. Su compasión, su misericordia, su amor es incondicional. No depende de nada de lo que hagamos o pensemos. De modo que si alguna vez nos vemos decepcionados por nosotros mismos, recordemos y recordémonos los unos a los otros que Dios nos mira como a Pedro, con compasión, con amor infinito. Sigamos tras Él, que Él es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.